pero sí que podemos actuar, pues eso, previniendo un poquito, amainando, haciendo menos sintomática la fibromialgia. Desde luego, la fibromialgia se considera como una enfermedad crónica que está caracterizada por dolor musculoesquelético generalizado, con hiperalgesia, es decir, con puntos muy dolorosos en múltiples áreas del organismo. Pero en cambio, no hay unas alteraciones anatómicas que justifiquen ese dolor. Es decir, hay unos puntos muy concretos, por ejemplo, en la zona de trapecio, en la parte posterior, en la zona anterior, en la zona del esternocleidomastoideo, que tú tocas a una persona con fibromialgia y hay una sensibilidad excesiva. Solo con una leve presión duele. Pero luego diseccionas ese músculo, lo estudias anatómicamente, haces una ecografía, haces una resonancia y no hay nada que justifique ese dolor. Eso es lo que ha hecho que hasta ahora se relativizara, ¿no?, el concepto de fibromialgia, que es una enfermedad psicosomática, es una enfermedad que no existe, es ahí, anda niña, más cosas y déjate de quejar, ¿no? Es lo que se decía habitualmente. Pero a partir de 1992, la Organización Mundial de la Salud lo empezó a considerar como una enfermedad. Ha tenido muchos vaivenes, pero ya sí que se considera como enfermedad. Es más, la sección de reumatología en los hospitales es la que se ocupa de la fibromialgia, porque parece que el tema va por tema de patología autoinmune. No está claro, ¿no? Lo que sí está claro son 4 datos que os voy a decir. Mirad, en la población española, entre el 2 y 7% de las personas padecen fibromialgia. Hay estudios que hablan del 20%, me parece un poquito exagerado, otros del 2%, pero para tener un término medio del 2 al 7%, que ya son personas, que de cada 100 amistades que tengáis, 7 tengan fibromialgia, ya es. Luego, la mayor parte de la población que la padece son mujeres. Por cada varón que tiene fibromialgia, hay 20 mujeres que padecen fibromialgia. Hay la edad que más o menos está comprendida fibromialgia, que mayor incidencia hay entre los 20 y 50 años, es decir, tenemos sexo femenino de 20 a 50 años y hay cierta predisposición familiar. No se ha descubierto un gen de la fibromialgia, pero sí que la madre que padece fibromialgia o la abuela que ha padecido fibromialgia, en esa línea descendente genética parece que hay más incidencia de fibromialgia, ¿no? Y realmente, pues, hay estadísticas que es una enfermedad oculta, eso es un dolor oculto porque aún no se ha descubierto en toda su intensidad y parece ser que un 90% de las fibromialgias aún no están diagnosticadas. Y realmente eso es lo que sabemos. No sabemos mucho más, sabemos eso. Es un dolor crónico, que es un dolor que se acompaña de cansancio. Es dolor, cansancio, cansancio, dolor, dolor, cansancio y cansancio, dolor, ¿no? Y un poco la controversia está en las causas de la fibromialgia, ¿no? Aparte del dolor y cansancio, pues la fibromialgia tiene otra sintomatología que suele acompañar, como por ejemplo lo que estoy comentando, la fatiga, el cansancio. De hecho, en muchas ocasiones lo que se llama el síndrome de fatiga crónica se suele confundir mucho con la fibromialgia. De hecho, son enfermedades que son hermanas, por decir de alguna forma, ¿no? El síndrome de fatiga crónica y la fibromialgia. Suele haber trastorno del sueño. Son personas o que les cuesta coger el sueño, o que se despiertan a medianoche, y sobre todo con un denominador común, es que el sueño es de mala calidad. Te levantas apaleado, aunque duermas es que como no hubieses descansado. Necesitas el tentempié por la mañana, el café pone pilas y muchas veces ni eso te hace remontar ese cansancio, ¿no? Te levantas por la mañana con anquilosamiento, con rigidez, y eso cuando la fibromialgia avanza, pues se extiende a lo largo del día, ese anquilosamiento y esa rigidez. Dolor de cabeza también suele ser una tónica muy habitual en las personas con fibromialgia. Dolor de la articulación temporomandibular, es esa articulación que tenemos al lado y lado, delante de las orejas. Aquí es la unión de la mandíbula inferior con el cráneo. Entonces es una zona muy musculosa porque aquí está el músculo masetéreo y normalmente hay una tensión muy fuerte del masetéreo que ocasiona dolor en la articulación temporomandibular. También hay dolores que se llaman costrocondalgias, ¿no? Dolores de la unión de las costillas al esternón. Hay esta zona que se une al esternón, que es el hueso central que tenemos en el pecho. La unión de las costillas al esternón son dolorosas. Por eso se llama técnicamente costrocondalgias o dolor en el pecho, que es muy aparatoso, que asusta mucho. ¿Por qué? Porque muchas personas piensan que es un dolor precordial de corazón
Y no es un dolor de corazón, no es un infarto, no es una angina de pecho. Son dolores de la unión del cartílago con el esternón, ¿no? También ocurre, y sobre todo muchas mujeres, vejiga irritable. Es decir, que vas a hacer pipí muchas veces, no haces pipí, tienes sensación de malestar, de quemazón cuando haces pipí sin tener una infección de orina, es una vejiga irritable, que en muchas ocasiones también se acompaña a esa sintomatología de fibromialgia, cansancio, dolor, cansancio, hormigueos en las manos, hormigueos en los pies también, en los brazos, mareos, dolores abdominales inespecíficos, que no son tipo retortijón, que no obedecen a una gastritis, que no obedecen a una gastroenteritis, y cuando esta situación te carga y te turba y te congestiona, pues muchas veces tienes incluso dificultad de expresarte, alteraciones cognitivas, porque no tienes una claridad de ideas como para pensar, ¿no? Porque solo estás pensando en que te duele el cuerpo, que estás cansado, que hago con mi vida, que estoy cansado y me duele el cuerpo, ¿no? Dentro de este dolor, pues hay una serie de puntos que nos valen a nosotros, a los médicos, para tener un diagnóstico sobre la fibromialgia, porque realmente no hay un diagnóstico certero para fibromialgia. ¿A qué me refiero? Así como, por ejemplo, para hablar de una hipercolesterolemia, sabemos que hay un colesterol alto en sangre, o hay determinadas patologías que tú haces un análisis y te sale un marcador. En cambio, la fibromialgia no tiene ningún marcador que obedezca o que siempre que salga un patrón analítico sea sinónimo de tener fibromialgia. Entonces, ¿por qué nos llaman los médicos? Un poquito por la sintomatología clínica que he descrito, la exploración física con estos puntos. Dentro de la sintomatología clínica, incidiendo mucho lo que es el dolor, el cansancio, dolor, y varios de los procesos que he descrito, la vejiga irritable, el dolor de cabeza, el mal sueño, el mal descanso. Y luego hay unos 11 puntos, que es un poco lo que más nos guía en reumatología para llegar a diagnosticar la fibromialgia, que son puntos que están dispersos en el cuerpo, son puntos en esternocleidomastoideo, puntos en la zona torácica, en la zona pectoral, dos puntos occipitales, son simétricos, el lado derecho y el lado izquierdo, son puntos en trapecios, en la parte de los omóplatos, luego en caderas, en la parte de los glúteos, también hay 2 puntos fastidiosos, en la parte interna de los codos, también tenemos 2 puntos, y luego tanto en rodillas, la zona interna de las rodillas, como la parte baja de los glúteos, ¿no? Ahí son 11 puntos que si tú, como médico, a una persona le vas, ves esa algesia, ese dolor exagerado, ¿no? Entonces, ya digo, dependiendo de esta sintomatología que tú veas en el paciente, la exploración física en esos puntos, y excluyes otros procesos que puedan ocasionar esto, porque hay muchos procesos, claro, he descrito una sintomatología muy inespecífica, que puede ser debido a muchas cosas, pero, claro, tú haces tus estudios, tus resonancias, tus TACs, lo que haga falta, las ecografías, las analíticas, ves que no hay nada que justifique eso, entonces ya, cuando tienes ese dolor generalizado que lleva más de 3 meses de evolución y los 11 puntos dolorosos a la presión, pues entonces llegas a la conclusión de que hay una fibromialgia. Por eso he comentado al principio que el 90% de las fibromialgias no están diagnosticadas, porque muchas personas que ni se plantean que tengan fibromialgia y no van al médico, dicen, oye, pues me duele esto, siguen navegando, siguen trabajando, siguen peleando con la familia, siguen sacando a los niños adelante y peleando con los estudios por la noche con ellos y no tienen tiempo real para plantearse que tengan una enfermedad. Y muchas veces es mejor, porque basta que te pongas la etiqueta de fibromialgia para que entonces te empiece a doler todo, ¿no? No sabemos realmente, aparte de esto que estoy describiendo, no sabemos nada con certeza de la fibromialgia. No sabemos nada. Pero sí tenemos pistas. Sí que hay algunos datos que nos pueden orientar en cuanto a patología, en cuanto a ver por dónde podemos abordar la fibromialgia. Y me gustaría enumerarlos. ¿Por qué? Porque no vale con decir que, por ejemplo, el MindMaster funciona muy bien para fibromialgia. Yo cuando vosotros vais a tomar el MindMaster porque tenéis fibromialgia, quiero que sepáis por qué funciona. Yo, mi empeño, cuando hablamos de agentes de salud, quiero que seáis artífices de vuestro estado de salud, pero no tomar cosas como papagayos porque se dice que son buenas, sino que intentéis por lo menos saber por qué son buenas. Entonces, sí que hay una serie de certezas que la investigación está ahora sacando a flor de fibromialgia, ¿no? Las voy a enumerar porque, insisto, son importantes para luego explicar el por qué nuestros productos funcionan para esa fibromialgia. Una cosa os quiero dejar clara cuando he hablado de sintomatología.
el paciente que tiene fibromialgia, desgraciadamente hoy en día, debe aprender a vivir con los síntomas. Mayor o menor intensidad. Nosotros vamos a hacer que sean menos intensos esos síntomas. Pero algo de síntomas siempre va a tener. Hay casos espectaculares que llegan a desaparecer los síntomas y socios que a mí me han comentado en nuestra empresa que es que han desaparecido prácticamente y hacen una vida normal gracias a los productos que vamos a nombrar. Desgraciadamente no todas las fibromialgias son así. Unas mejoran más, otras mejoran menos. Por eso siempre yo de entrada me pongo en el peor de los casos. ¿Para qué? Para que cuando consigamos réditos positivos digamos, ¡qué maravilla! Ya solo ese empuje positivo de haber conseguido algo que no te esperas hace que mejores más todavía. Te genera más endorfinas y te vas a encontrar mejor contigo mismo, ¿no? Pero hay dos cosas claras también, que cuanto antes se trate el proceso de fibromialgia, mejor. Cuanto antes lo apoyemos o cuanto antes digamos a esa persona los consejos que podemos decir para ayudarle, mejor, porque va a evolucionar menos y más posibilidades de que eso se quede en la parte más superficial, que no se cronifique mucho, ¿no? Y lo que sí está claro es que se puede evitar el empeoramiento. Ahora vamos a ver cómo se puede evitar el empeoramiento. Hay unas medidas físicas, que son las medidas que se aconsejan desde reumatología, que son muy lógicas y llevadas a cabo, pues funcionan muy bien, pero luego hay otra serie de cosas que voy a enumerar que nos van a ayudar mucho y nosotros tenemos las armas para ayudar a las personas que conozcamos que tienen fibromialgias con nuestros productos, pero antes quiero decir por qué funcionan. Que sepáis que funcionan porque tienen una base científica para esa función. En primer lugar, con la fibromialgia, se ha visto que no, cuando he dicho que tienes dolores, dolores aquí, en la zona, los puntos dolorosos del esternocleidomastoideo, del músculo que permite la rotación de cabeza y demás, ¿no? Entonces, dices, haces una disección anatómica, estudias con ecografía o resonancia o con TAC esa zona y no ves ninguna diferencia anatómica con otra zona muscular que no te moleste. Entonces dices, claro, igual el problema no está en el músculo en sí, igual el problema es la percepción que tenemos concreta del dolor. Entonces la investigación última de la fibromialgia está llegando a unas conclusiones como que el problema de la fibromialgia es que tenemos una sensibilización central. Es decir, nosotros tenemos la percepción del dolor o de las sensaciones en la parte superficial de la piel. Tenemos unas terminaciones nerviosas que nos permiten recibir pues, la presión, la vibración, el calor, el escozor y el dolor. Entonces eso se transmite por nervios hasta el cerebro, que el cerebro es el ordenador central que integra todos esos datos. Entonces, lo que ya parece que es una certeza también es que a nivel central, a nivel del sistema nervioso, tenemos mayor, perdón, ahora se me ve, vale, que a nivel del sistema nervioso central tenemos mayor excitabilidad. Hay unas zonas del sistema nervioso en nuestro cerebro que tienen mayor sensibilización central, mayor excitabilidad, es decir, como una especie de ¿cómo os diría, cómo definiría? Una especie de epilepsia, que hay unos pocos de excitabilidad nerviosa, pero en vez de motora, sensitiva, como un exceso de sensibilidad, una modulación deficiente del dolor, una alteración de los mecanismos que tiene nuestro cerebro para inhibir la percepción del dolor. De hecho, las últimas investigaciones y tendencias en el diagnóstico de la fibromialgia, estamos hablando no ya de la fibromialgia, sino que estamos hablando de un síndrome de sensibilización del sistema nervioso, en el cual una gran familia patológica, una sensibilización excesiva del sistema nervioso, en el cual tenemos la fibromialgia, tenemos los trastornos de la articulación temporomandibular, que es una entidad clínica independiente, que en la fibromialgia se manifiesta, la cefalea tensional, en la zona de la nuca, el síndrome de intestino irritable, el síndrome de piernas inquietas por la noche, esas personas que se meten a la cama y no pueden parar de mover las piernas, el síndrome uretral femenino, parecido a la urgencia urinaria que he descrito, el trastorno por estrés postraumático y el síndrome de fatiga crónica. Son unos síndromes que pertenecen a esa gran familia que ahora se está haciendo el síndrome de sensibilización del sistema nervioso, porque todos ellos están dependiendo de una excitabilidad, de una alta sensibilización, de una alta percepción de todos los estímulos exteriores en nuestro ordenador central, en la parte cerebral que procesa el dolor, ¿no? Eso es el primer dato que quiero dar. Segundo dato es que tenemos, se sabe que hay una alteración del eje neuroendocrino. A ver, ¿qué es esto? Cuando hablamos nosotros de sistema nervioso y de sistema hormonal,
o sistema endocrino no se pueden separar. Siempre tenemos que hablar del sistema neuroendocrino. ¿Por qué? Porque aquí tenemos un ordenador central que manda unos estímulos a todas y cada una de las partes de nuestro cuerpo. Esos estímulos se transmiten de dos formas. Una, por un cableado, que es el cableado nervioso, que son los nervios, que es el sistema nervioso periférico, que arranca del sistema nervioso central, del tejido cerebral, y otro es el sistema endocrino, es decir, las hormonas, que el cerebro manda órdenes a través de hormonas, pero esto va a través de la sangre. Es una comunicación no mecánica ni eléctrica como la nerviosa, lo que es endocrina, es química. Entonces, pero van de la mano. El sistema nervioso y el sistema endocrino van de la mano, no se pueden separar ambos sistemas. Entonces habla del sistema neuroendocrino. Entonces, ese equilibrio neuroendocrino está roto en las personas que tienen fibromialgia. Y se ha visto que hay una bajada de cortisol. ¿Qué es el cortisol? Es la hormona que nos mantiene activo, la hormona que nos mantiene en actividad. Cuando sale el sol, nuestro cuerpo produce mucho cortisol para activarnos, para mantenernos fuertes para aguantar todo el día. Pues nuestro cuerpo, en las personas con fibromialgia, han sido sometidos durante tanto tiempo a estrés, que esa hormona es la hormona del estrés, que se llega a agotar. Entonces baja el cortisol. Pero no solo es eso, sino que también hay una bajada de serotonina y de triptófano. Que la serotonina es la hormona, es un neurotransmisor que se supone cuando hay unos niveles equilibrados de serotonina en nuestro sistema nervioso central, todo funciona correctamente. Por eso le llaman la hormona de la felicidad, erróneamente, pero es más fácil que me entendáis que la serotonina cuando digo que es la hormona de la felicidad. ¿Por qué? Porque cuando tenemos unos niveles de serotonina adecuados, todo fluye bien, todo funciona bien, somos felices. Por lo tanto, percepción como sensitivamente, todo va muy bien. En cambio, tenemos la serotonina baja y el triptófano es el precursor de la serotonina, es la molécula química que forma serotonina. Entonces sí que se ha visto una bajada de triptófano y serotonina. ¿Esto a dónde nos lleva? Este desequilibrio neuroendocrino que ocasiona bajada de cortisol, bajada de serotonina, bajada de triptófano, que por otra parte se puede tratar desde el exterior. ¿A qué nos lleva? A factores psiquiátricos. Cuando hablo de psiquiatría, quiero olvidar el concepto clásico de psiquiatría, es decir, que el que va al psiquiatra está loco. No, esos son conceptos arcaicos y no tienen nada que ver. En Estados Unidos, cada paciente tiene su psiquiatra de cabecera y su médico de atención primaria de cabecera. O sea, que lo mismo que se estropea el hígado y vamos al hepatólogo, o se estropea el estómago y vamos al gastroenterólogo, cuando se estropea el órgano que se llama sistema nervioso central, vamos al psiquiatra o al neurólogo. No entendéis como en sentido despectivo. Entonces, aparecen factores psiquiátricos. ¿Qué factores psiquiátricos tenemos? Pues lo que he comentado antes, un sueño no reparador, un insomnio que te cuesta coger el sueño, que te desvelas 20 veces a lo largo de la noche y luego te cuesta continuar una vez que te has desvelado, o que te levantas más cansado que te has acostado, un momento de ansiedad, un aumento de la depresión. Y resulta que cuando hay una bajada de serotonina y una bajada de triptófano, esos son factores que justifican el aumento de la ansiedad y el aumento de la depresión. Ahí hay un círculo vicioso. Pero claro, entonces nos planteamos con los factores psiquiátricos, es decir, con la ansiedad, con la depresión, con la alteración del sueño que aparece, estos elementos psiquiátricos que aparecen en las personas que tienen fibromialgia. ¿Qué es antes, el huevo o la gallina? ¿Qué es? ¿Una comorbilidad que se dice técnicamente? ¿Qué es? Antes ha aparecido la depresión y la ansiedad que ocasiona que lleguemos a una situación de fibromialgia, o esa fibromialgia se ha producido porque hay una alteración neuroendocrina que ha generado la aparición posterior de depresión, de ansiedad y una alteración del sueño. Ahí está un poquito el diálogo hoy en día técnico con los conceptos de fibromialgia, ¿no? Pero que sepáis que aparte del primer factor, que hemos dicho que constatación científica, sensibilización centrada al dolor, alteración del eje neuroendocrino, con la bajada de serotonina, triptófano, los factores psiquiátricos, esos son, tenemos otro factor más. Hay una cosa, y me gusta, igual es muy técnico, o muy pequeño, pero es muy significativo, porque nosotros podemos abordarlo de una forma muy sencilla con el aloe. Se ha visto en estudios de neuroimagen, por resonancias, por TACs, se ha visto que hay una alteración de la microcirculación en una zona muy concreta.
en una zona cerebral que se llama el tálamo. ¿Qué ocurre ahí? Que no llega sangre. ¿Y sabéis por qué no llega sangre al tálamo? No llega el riego suficiente, porque hay una deficiencia de producción del óxido nítrico. No sé si recordáis, cuando hablábamos del aloe vera, que el aloe vera depura, el aloe vera regenera, el aloe vera estimula la circulación. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque normaliza los radicales, porque quita los radicales ácidos libres. Y la microcirculación, la circulación, las arterias tienen un pequeño revestimiento interior que se llama el endotelio. Y entonces el endotelio, la capa interna de las arterias, produce óxido nítrico. Y cuando nosotros tenemos muchos radicales ácidos libres, altera la normal función del endotelio y disminuye la producción de óxido nítrico. Entonces, el aloe, una de las capacidades que tiene, de las virtudes que tiene, de las potencialidades que tiene, es que gracias a ese estímulo de la microcirculación indirecto, ¿por qué? Porque es antirradicalario, es antioxidante. Quita los radicales ácidos libres de la microcirculación. ¿Esto qué comporta? Que ese endotelio genera óxido nítrico y aumenta el riego a todos los niveles, pero sobre todo también aumenta el riego al tálamo, que es esa deficiencia de riego que tenemos en el sistema nervioso central que se está asociando a la aparición de las fibromialgias. Otro elemento a tener en cuenta. Hay una sensibilización al gluten. No celíaca. Ahora me explico lo que es esto. No es que el gluten sea el malo malísimo de la película, porque ahora todo el mundo se mete con el gluten. El gluten es una proteína que, en cierto modo, como proteína no es mala. El exceso de gluten sí es malo, pero la proteína como tal no es mala. Pero hay algunas personas que están sensibilizadas, ¿no? Que tienen como intolerancia al gluten. Está por una parte la alergia al gluten, que son los pacientes celíacos. ¿Qué significa esto? Cuando toman el gluten, la gliadina, es la proteína que tiene el trigo, por ejemplo, y muchos cereales, pues cuando tienen alergia al gluten, es un error defensivo que nuestro cuerpo se siente muy agredido y piensa que la vida le va por medio, entonces produce una respuesta defensiva muy grande, que es la alergia. Entonces eso va mediado por unos marcadores inmunitarios, las inmunoglobulinas E, y que producen diarreas, vómitos, vamos, que nos morimos en el intento de defendernos. Pero claro, de tener una alergia al gluten a tener una tolerancia total al gluten, tenemos del 10, que es una alergia al gluten, al 0, que es una tolerancia, pero tenemos un abanico. Tenemos de 0 a 10 y puede ser que no tengamos una alergia al gluten, pero podemos tener una intolerancia al gluten. Es decir, que no el cuerpo no se sienta tan amenazado como para producir una respuesta de 10, pero sí que, oye, produce una respuesta de 5. Entonces tenemos lo que se llama una intolerancia al gluten. Es lo que he definido como sensibilidad al gluten no celíaca, que ya es una entidad patológica. Es decir, que te cae mal el gluten, te provoca muchos problemas el gluten, pero no cuando te haces una analítica no te sale una celiaquía, no te sale una alergia, ¿no? Eso es. Entonces se ha visto experimentalmente que cuando tú a algunos pacientes con fibromialgia retiras el gluten de la alimentación, hay rayos, mejoran sintomáticamente. Entonces eso ya nos está diciendo mucho. Ahora vamos a ver por qué nos dice, ¿no? Y luego también hay otra cosa que se constata, que se está constatando ahora, que hay la presencia de 17 proteínas que son factores inflamatorios en sangre de las personas que tienen fibromialgia. Eso es muy reciente, pero ahí está. Son factores inflamatorios. Se han detectado 17 biomarcadores inflamatorios que se correlacionan con la severidad de la enfermedad. Es decir, a mayor cantidad de esos factores inflamatorios que hay en sangre y mayor número de factores inflamatorios que hay en sangre, más problemas de fibromialgia y más sintomática va a ser la fibromialgia. Eso es muy reciente. Es más, eso se está sacando ahora esa investigación en la Facultad de Medicina de la Universidad de Stanford. Por si alguno de vosotros, como paciente que seáis fibromiálgicos, queréis indagar y queréis investigar en esta línea, ¿no? Es una cosa curiosa que también se ha visto otra correlación en que se ha visto en las personas con fibromialgia que tienen menor cantidad de sustancia blanca cerebral por una inflamación crónica en el cerebro. Y se ha visto que hay un engrosamiento de la materia gris en la unión con la materia blanca en la zona lóbulo temporal frontal, del lóbulo temporal frontal, por un proceso inflamatorio.
Esos tecnicismos, ¿por qué los saco? Porque nos está diciendo que hay un proceso inflamatorio crónico larvado subyugado. Se está demostrando ahora que efectivamente en el sistema nervioso central hay una inflamación de fondo, pequeña, porque no ha habido de la entidad suficiente como para ver unos marcadores que canten en una analítica. Los marcadores clásicos no están, pero sí cuando se está investigando en marcadores secundarios, se está viendo que hay, insisto, 17 marcadores ya constatados que están asociados a mayor o menor intensidad de la aparición de los síntomas de la fibromialgia. ¿Y eso por qué lo destaco? Porque nos vamos a otra cosa que también se está viendo en la fibromialgia. Las personas con fibromialgia tienen síndrome de intestino permeable. Las personas con lunes en Sevilla ya procuré explicar lo que fue el síndrome, lo que es el síndrome de intestino permeable. Entre las células del intestino hay unos pequeños huecos que no deben, siempre están cerrados. Pero en un momento dado se abren esos huecos. Por ejemplo, cuando una persona toma gluten, o una persona tiene sensibilidad al gluten, estimula que se produzca una proteína que se llama zonulina. Entonces la zonulina, que la producimos nosotros ante una agresión por el gluten, pues aumenta la apertura de esos huecos entre las células del intestino. Entonces, ¿qué pasa? Que en vez de ser una barrera impermeable, nos empiezan a penetrar residuos tóxicos, alimentos que están mal digeridos, bacterias nocivas, restos bacterianos. Entonces eso que penetra dentro de nuestra circulación por culpa de este síndrome de intestino permeable, es decir, este aumento del espacio entre las células intestinales, esto provoca que nuestro cuerpo genera una defensa frente a esa, se está defendiendo, intenta eliminar. ¿Cómo? Por un proceso inflamatorio. Entonces, a unas personas ese proceso inflamatorio que puede ocasionar el síndrome de intestino permeable le puede provocar un problema articular, a otras personas le puede provocar un problema digestivo, a otras personas le puede provocar un problema hepático y a otras personas le pueden afectar al sistema nervioso central y le puede generar un estado inflamatorio crónico, larvado, continuo en el sistema nervioso central. Pero claro, con esto ya no solo estamos hablando que se altera la impermeabilidad, de las células intestinales en el intestino delgado, sino que eso permite que penetren tóxicos, nos estamos intoxicando por dentro, nos estamos acidificando por dentro, y luego hay un mecanismo a través del cual nuestro cuerpo mete los minerales, las vitaminas del intestino al interior de nuestro cuerpo que se estropea. Entonces se lleva a la paradoja que cuando el magnesio, por ejemplo, es muy bueno para las fibromialgias, porque quitan la tensión muscular, porque descontracturan la musculatura, hay estudios que equiparan casi la acción descontracturante del magnesio con el diazepam, pues resulta que una persona con fibromialgia se pone las botas de tomar magnesio y no le hace nada. ¿Pero por qué? Porque está alterado el mecanismo de absorción del magnesio por ese síndrome de intestino permeable. Claro, y ese síndrome de intestino permeable nos conlleva, va de la mano a una alteración de la flora intestinal, una alteración de la microbiota. E insisto, otro elemento constatable es que las personas que tienen fibromialgia tienen una acidificación de nuestro terreno, debido a esa alteración de la flora intestinal, por esa alteración del síndrome de intestino permeable, por esa sensibilidad, entre otras cosas, al gluten, y que puede comportar una alteración, por ejemplo, la producción de serotonina. ¿Sabéis dónde se produce la serotonina cuando es un neurotransmisor que tiene función neurológica? El 80% de la serotonina de nuestro cuerpo se produce a nivel intestinal. Entonces, si tenemos un intestino que está funcionando mal, con una hiperpermeabilidad, con una alteración de la flora intestinal, no va a producir serotonina. ¿Y qué se ha constatado científicamente? Que hay una disminución de serotonina y de triptófano en las personas con fibromialgia. ¿Veis cómo vamos engarzando las cosas? Hay factores inflamatorios, hay reacción inflamatoria en el tejido del sistema nervioso central. Esa absorción y esa asimilación de residuos y de elementos que intoxican nuestro cuerpo genera un estado inflamatorio porque nuestro cuerpo se defiende de los mismos con un estado con las células defensivas que generan una inflamación cuando están trabajando. A eso podemos meter mano.
Yo estoy dando simplemente factores objetivos, es a lo que sabemos, lo poco que sabemos. Hay también algunas fibromialgias, se han visto que son por función, después que ocurren detrás de una inflamación, o después de una inflamación, detrás de una infección. Cuando una persona igual ha tenido una enfermedad de Lyme, o un síndrome de Epstein-Barr, es un virus, o un citomegalovirus, después de esta afección vírica o bacteriana, empieza con sintomatología de fibromialgia. Eso lo único que nos habla es de que hay una implicación del sistema inmunitario, de nuestras defensas. Están implicadas, por eso lo lleva reumatología, porque en un principio una de las cosas que se empezó a investigar con la fibromialgia es que nuestro cuerpo respondía exageradamente contra factores que no son nocivos. Y eso a raíz de que, después de determinadas infecciones, producían en muchas ocasiones, no muchas infecciones producían fibromialgia, sino que muchas fibromialgias eran debidas a ese estado posinfeccioso, ¿no? Se está asociando también la fibromialgia con una carencia de vitamina D, que hay más carencia de lo que se piensa en la población. De hecho, yo como pediatra, cuando pido una analítica a mis niños para ver cómo están de hierro, para ver cómo están de salud, les pido la vitamina D sistemáticamente y te encuentras que aun estando en una zona como es la costa tropical, con tanta intensidad lumínica y de sol, pues están carenciales en vitamina D. También hay alguna teoría que habla que es una hipersensibilidad al níquel. No está claro, lo digo un poquito como curiosidad, ¿no? Pero lo que sí está claro es eso, es una hipersensibilidad del sistema nervioso central, un estado inflamatorio crónico latente, una síndrome del intestino permeable que justifica totalmente, junto a una alteración de la flora intestinal, ese estado inflamatorio de fondo, que se produce, ese estado inflamatorio de fondo produce un aumento de las proteínas inflamatorias ya detectadas y que son proporcional la aparición de nuestro cuerpo y nuestra sangre al estado de salud que puede tener una persona con fibromialgia, que hay una disminución del colina de triptófano que puede ocasionar una ansiedad y puede ocasionar una depresión. Esos son factores de momento inconexos que ya se está viendo una conexión que desde nuestro punto de vista de la medicina natural tiene una conexión, porque hace mucho tiempo que estamos hablando de lo que es el síndrome de intestino permeable, cómo puede producir ese estado inflamatorio, ese estado de acidificación metabólica, ¿no? Entonces, esto es lo que se sabe realmente de la fibromialgia, insisto, elementos inconexos que cada vez van teniendo más conexión. Y estas bases que he dado de biológicas es lo que nos va a justificar la acción de nuestros productos cuando una persona toma un producto y dice, oye, joder, que me ha ido muy bien, ¿por qué? Pues por estos elementos, ¿no? Que aún no sabiendo una causa, una relación causa-efecto con respecto a la fibromialgia, sí que hay estos factores que estamos describiendo que nos orientan mucho, sobre todo a la hora de poder ayudar a una persona de parar la progresión de la fibromialgia y, ya insisto, que cuanto antes ataquemos una fibromialgia, menos síntomas va a dar, más compatibilidad con una calidad de vida vamos a tener, ¿no? ¿Qué tratamiento hay? Bueno, en primer lugar, lo que tenemos que evitar es un poco, me remito al tratamiento clásico que se dice en reumatología, pues las cargas físicas. Eso no significa que tengamos que estar postrados en un sillón. Es sobre todo las cargas físicas duraderas en el tiempo. Que una persona que tenga fibromialgia puede hacer un sobreesfuerzo puntual y puede hacer incluso un esfuerzo de alta intensidad, que no pasa nada. Eso, pero el mantener esfuerzo físico mantenido en el tiempo, largo tiempo, eso sí que nos puede dar problema y nos empeora el agotamiento, nos empeora el cansancio muscular, nos empeora el estado emocional y la fibromialgia. Insisto, no pasa nada por hacer un sobreesfuerzo. Oye, que tengo que hacer un sprint, tengo que ir a tal sitio, vete, que eso no te va a hundir la fibromialgia en la miseria. O que tengo que levantar una caja, vale, no estés 5 horas con la caja en brazos, pero levanta esa caja, ponla en su sitio. O sea, que no eres un incapaz, que tienes que poder compatibilizar tu fibromialgia con la vida. O sea, ya he dicho antes, es decir, tenemos que aprender a vivir un poco con molestia, con dolor, más o menos, pero tenemos que aprender a vivir un poco con dolor. Tenemos que evitar preocupaciones emocionales. Ya he comentado la alteración del eje neuroendocrino, el factor psiquiátrico, es decir, la ansiedad, la depresión. Cuanto peor estemos del sistema nervioso, cuanto peor carga emocional tengamos, más ansiedad va a haber, más tendencia a depresión va a haber. Ya de por sí la que puede generar la fibromialgia, encima nos estamos echando piedras en nuestra mochila de la fibromialgia, con lo cual hay que saber controlar el estrés,
Hay que saber controlar las preocupaciones, como con mindfulness, con NLP. Hay 1000 técnicas que nos pueden ayudar. Y sobre todo, no hablo de ir a un psicólogo para que estés cada semana enganchado al psicólogo y que te diga lo que tienes que pensar con mayor o menor acierto. Hablo de técnicas que son autogestionables, es decir, tú aprendes a hacer un control con mindfulness o con control mental de Dr. Silva, y eso lo aplicas cada vez que tengas un sobreestrés. Tienes que ser autónomo a la hora de saber controlar. O un yoga, o una relajación, o unas visualizaciones, lo que queráis. Cada persona lo que le vaya bien. O hacer ganchillo. Hay personas que le va muy bien para controlar el estrés hacer ganchillo. Y otras personas pintan, y otras cantan, y otras tocan la guitarra, otras hacen aeróbic, otras hacen bicicleta. O sea, algo. Tenemos que saber controlar, canalizar esas preocupaciones y en la medida que podamos evitarlas. Hombre, hay un planteamiento muy pueril, que se cae por su propio peso, pero es muy significativo. Es un pensamiento oriental, como todos los pensamientos orientales, pues son aplastantes per se. Dicen, oye, hay dos tipos de preocupaciones, que lo habéis oído, lo sé, pero me quedo tranquilo si lo digo. Son las preocupaciones que tienen solución y las que no tienen solución. Si un motivo de preocupación tiene solución, oye, deja de preocuparte porque la solución está dada. Y si no tiene solución, ¿para qué rayos te preocupas si no tiene solución? Deja de preocuparte. Es que es así de sencillo. Muchas veces el enfoque pueril y sencillo es el que mejor funciona para las cosas, ¿no? Y en este caso es importante tener en cuenta estas cositas. Otro aspecto que hay que tener en cuenta, pues hombre, si tu médico te recomienda unos fármacos orientados a disminuir esa hiperactividad del sistema nervioso central, esa actividad del sistema nociceptivo, oye, pues mira, pues si te hacen falta, te falta. La medicina natural ayuda, pero la medicina natural en este caso ya estamos diciendo que no es resolutiva. Entonces hay que hacer una unión de medicina natural con medicina tradicional. Y si a ti te ayuda a hacer el pino para controlar la fibromialgia, rayos, haz el pino. Y si con una cebolla te la quitas, toma la cebolla. Y si tomas un medicamento que te está dando calidad de vida, no seas más papista que el Papa, tómate el medicamento. Y luego el ejercicio físico. Ya digo que una persona que tenga fibromialgia no tiene que ser un incapaz de la actividad física. Un ejercicio físico llevado con regularidad, aeróbico y de forma moderada, te mejora la musculatura, mejora la sintomatología, mejora la nutrición muscular, mejora la actividad muscular y mejora la fibromialgia. Un ejercicio físico regular, moderado, adaptado a cada persona y aeróbico. Eso siempre tenerlo en cuenta. Luego, de nuestra cosecha, de mi cosecha, como médico naturista, como médico que trabaja con fitoterapia, ¿qué puedo aconsejar a una persona que vive con fibromialgia? En primer lugar, depuración. Hemos dicho que nos estamos, por un síndrome de intestino permeable, nos estamos cargando de toxicidad. Comemos mal, nos cargamos de acidez, estamos acidificando el terreno. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que depurar para eliminar interferencias funcionales en nuestras células. ¿Con qué podemos depurar? Ya hemos dicho, la función depurativa del gel de aloe. Eso lo tenemos, lo hablamos hace 2 semanas, cuando hablamos de los geles bebibles. La acción depurativa, la acción alcalinizante, el recomendar puntualmente una dieta alcalinizante. La alimentación es otro factor muy importante. Yo siempre recomiendo de entrada a toda persona que me viene con fibromialgia prescindir al menos un tiempo y prolongado del trigo, del gluten y de la leche. Hay otras alternativas, hay cereales que no llevan gluten, hay leches vegetales que no te llevan lactosa ni proteína de animal, ni proteína de vaca. Entonces, la alimentación también es fundamental para parar la carga tóxica en nuestro organismo y para que vaya regulando nuestro aparato digestivo, para que vaya cogiendo aire. En cuanto tú al organismo le das un descanso, tiende a regenerarse. Toda la energía del cuerpo es mantener la subsistencia, mantener la vida. Y entonces tiende a regenerar. En cuanto le sobra un poquito de energía que no le cargas, regenera. Si no le cargas al aparato digestivo con un exceso de gluten, no le cargas con leche, por ejemplo, y llevas una dieta alcalina y una dieta mediterránea, lejos, si no quieres entrar en dieta alcalina, ese ahorro energético que supone el hacer una digestión que cueste menos, más ordenada y más cabal, lo va a dedicar a regenerar ese aparato digestivo, a controlar la hipermeabilidad intestinal, a regenerar la flora intestinal, ¿no? También la importancia del omega 3. ¿Por qué? Porque el omega 3 es un antiinflamatorio, tiene función estructural y funcional en nuestro sistema nervioso. Ya lo veremos luego, el omega 3.
Mejorar, ¿qué recomiendo? Mejorar el rendimiento energético de la musculatura a mis pacientes. Me canso, el músculo no me aguanta. Pues en nuestro músculo, ahora vamos a ver, hay unas fábricas de energía que se llaman las mitocondrias. Entonces yo recomiendo cositas como es la coenzima Q10, que es una gran fuente energética para nuestras mitocondrias, para que produzcan más ATP, que es la chispa de la vida, es la energía, es nuestra gasolina, el ATP la veremos. Entonces, y estimulo el rendimiento energético. ¿También qué hago? Estimulo el tema vascular. Hemos dicho que el tálamo, a nivel de microcirculación, hay una carencia de aflujo sanguíneo por una alteración del óxido nítrico. Entonces, estimulo la circulación e intento que se produzca la mayor cantidad de óxido nítrico posible. ¿Cómo? Intentando neutralizar los radicales libres. ¿Cómo? Con aloe vera. Entre otras cosas, que hay muchas. Antirradicalarios, antioxidantes. Hay muchos elementos antioxidantes, tanto en la alimentación como en los aportes naturales que podemos tomar. Regulo la flora intestinal. Eso es fundamental para intentar controlar esa hipermeabilidad, ese síndrome de exceso de permeabilidad intestinal. Recomiendo a mis pacientes, aparte de una buena alimentación, una dieta mediterránea o una dieta alcalina, depende de la predisposición que tenga cada persona, quitar el gluten, quitar la leche, también doy alimentos fermentados, para que nos aporten prebióticos, que es el alimento de nuestras bacterias intestinales, de nuestro microbioma, nuestro microbiota. Entonces, me lo recomiendo encurtidos, aceitunas, queso bio, kéfir, chucrut, que toman los alemanes. Esas cositas es importante. ¿Por qué? Porque nutre nuestras bacterias y nutre también nuestro intestino, las células de nuestros intestinos. Y por último, les recomiendo el que aumenten el consumo de fibra, porque ese consumo de fibra actúa como prebiótica. Cuando nosotros metemos fibra, esa fibra que no se absorbe, a regular el ritmo intestinal y permitir que la comida, desde que entre por la boca hasta que sale por el intestino, pasen 24 horas y no se descomponga y se pudra en nuestro pobre intestino grueso, produciendo toxicidad que se va a absorber indebidamente en nuestro intestino. La fibra nos va a permitir que desde que entra por la boca hasta que sale por el ano, hayan pasado 24 horas, esté saliendo esos elementos que están digeridos, pero no podridos. La putrefacción se tiene que dar en las alcantarillas. Y luego esa fibra que no absorbemos, nuestros probióticos, nuestra flora intestinal, la descompone en ácidos grasos de cadena corta que sirven para nutrir, a su vez, a esas fibras, por eso, a esas bacterias intestinales, por eso es un prebiótico, es un abono para esas bacterias y también sirve a su vez para nutrir nuestros enterocitos, las células de nuestro intestino y darles vida. Y además, si tomamos fibra en condiciones, tomaremos menos hidratos de carbono refinados, que es un elemento que provoca mayor alteración de la permeabilidad intestinal. Y es una de las causas de la permeabilidad intestinal. Es el consumo excesivo de hidratos de carbono refinados. Y más cosas, como comentamos ayer, pues el abuso de antibióticos, el abuso de antiinflamatorios, una gastroenteritis, parásitos, bacterias indebidas, el alcohol, las bebidas ácidas, las toxinas ambientales, son causas que pueden provocar un síndrome de permeabilidad intestinal, ¿no? Entonces, vale, eso es un poco lo que yo recomiendo. Ahora, de lo que nosotros tenemos, que vosotros como agentes de salud, ¿qué podéis recomendar? Mira, pues tenemos dos auténticas bombas terapéuticas que mejoran la fibromialgia. No curan. Ojalá pudiéramos curar. Pero podemos decir a mandíbula batiente que un porcentaje muy alto de fibromialgias nos va a mejorar sintomáticamente, clínicamente, con lo cual que estamos dando calidad de vida a nuestros pacientes. Un paciente que no puede hacer una actividad, que no puede hacer ejercicio porque no aguanta su musculatura, de ahí a que pueda hacer un ejercicio regular, moderado, manteniendo el tiempo, hay un abismo. Porque incluso eso, el que una persona no se canse tanto, no le duela tanto el cuerpo, mentalmente esa persona está mejorando. Y esa mejora mental va a repercutir también en su fibromialgia, por el componente de factor patológico psiquiátrico que hay en la fibromialgia. Veis que todo está imbricado, ¿eh?
todo está metido, todo es una bola que una cosa implica en otra, o una cosa está relacionada con otra. Por eso tenemos la importancia de la medicina natural, que toca el organismo en conjunto. No tocamos el estómago por allí ni tal. Por eso he dicho todos esos factores, porque vamos a tocar la fibromialgia como un ente, una persona que sufre fibromialgia. No un dolor aquí, un cansancio allí, un insomnio allí, con las pastillas para el sueño, las pastillas para el dolor, las pastillas para el cansancio. Vamos a tocar globalmente la fibromialgia. Por eso yo me jacto de hacer una medicina integrativa y nosotros vamos a hacer un apoyo a una medicina integrativa como agentes de salud con lo que os voy a comentar. ¿Qué tenemos? Yo, la verdad, siempre os digo, no sé para qué le digo a Aila, que con muy buena voluntad me prepara los PowerPoint y luego no hago ni pasarlos. De verdad, Aila, si me estás escuchando, te lo agradezco mucho, pero disculpa el ninguneo. Vamos a empezar a poner PowerPoint. Mira, primero, ¿qué tenemos? Tenemos varias armas aquí. Quiero empezar con esto. El MindMaster. Cuando ha salido alguna pregunta, fibromialgia, y digo, MindMaster, de cabeza, MindMaster. ¿Qué tiene el MindMaster? Mira, el por qué funciona en base a lo que hemos dicho, que sabemos de la fibromialgia, ¿no? Tiene un 36% de aloe vera. ¿Qué hemos dicho de la aloe vera? Que el aloe vera es depurativo, el aloe vera es un drenador, el aloe vera es un antiinflamatorio, tiene muchos mecanismos antiinflamatorios y entre otros un principio activo que es el ácido salicílico, que lo comentamos el lunes en la charla. Entonces es antiinflamatorio, depurativo, drenador, alcalinizante. Estamos tocando la base inflamatoria que se supone hay en el sistema nervioso central en personas con fibromialgia. ¿Qué tiene? Coenzima Q10. Ahora vamos a ver cómo funciona. Como energetizante. ¿Qué tiene? Vitamina B, que actúa en el metabolismo energético del sistema nervioso. Ahora vamos a detallar un poquito. ¿Qué tiene? Vitamina E, que es un antioxidante, es un antirradicalario. Hemos dicho que el exceso de acidez, los radicales libres, interfieren tanto en la producción de la mitocondria, energía, como en la producción de óxido nítrico en el endotelio vascular. Nos dificulta el riego a las áreas sensibles del sistema nervioso central. ¿Qué tiene? Carnitina, que ahora vamos a ver que es un energetizante. Y tiene té verde y tiene resveratrol de la uva, que son antioxidantes. Antes de detallar puntualmente, porque se puede detallar muy profundamente estos elementos, pero como hay más, quiero que nos dé tiempo a todo y que no se os pase la cena. Entonces, tenemos una fábrica en nuestro cuerpo de hacer energía. Se llama mitocondria. Las células tienen unos orgánulos chiquiticos dentro de ellas, que es la mitocondria. Ahí es donde se produce la chispa de la vida. Ahí es donde se produce lo que técnicamente se llama ATP, adenosín trifosfato. Se produce la energía, es nuestra gasolina, el ATP, y se produce en la mitocondria. ¿Qué problema hay cuando falta energía? Que la mitocondria está funcionando mal, sobre todo cuando tenemos una falta de energía, no porque no comamos o porque hayamos trabajado mucho, sino una falta de energía endémica, endogámica, como es la falta de energía que tenemos en la fibromialgia. Ese cansancio que no obedece a una causa real. Porque claro, tú has trabajado como una mala bestia, estás cansado. Eso no es fibromialgia, es que has trabajado mucho. O no descansas por la noche, estás cansado. Eso es una falta de sueño, no es una fibromialgia, ¿eh? Ojo, que no todo el cansancio y todos los dolores son fibromialgia, ¿eh? Entonces, la mitocondria, cuando tenemos este cansancio crónico, esta falta de energía crónica, estos dolores musculares crónicos, mantenidos en el tiempo, la mitocondria está funcionando mal, no está produciendo ATP, no está produciendo energía, no está produciendo la chispa de la vida. ¿Por qué en muchas ocasiones? Porque tiene mucha cantidad de radicales ácidos libres. Porque los radicales ácidos libres generan una mala función de la mitocondria y una mala función de esa pequeña factoría que tenemos a miles en nuestras células que producen ATP, que producen energía. Entonces, si nosotros queremos aumentar la energía, y por eso es tan espectacular este producto, joder, no solo ya para la fibromialgia, cuando tocamos a nivel mental y cuando lo recomendamos para recuperar físicamente, si es que estamos actuando en la fuente de que produce energía en nuestro cuerpo, estamos atizando la mitocondria con esto. Entonces, ¿por qué? Porque aportamos coenzima Q10. La coenzima Q10, ¿sabéis para qué se recomienda mucho?
es el mayor protector, uno de los mayores protectores del corazón. Es una vitamina del grupo de las Bs, la coenzima Q10, que actúa protegiendo el corazón. ¿Pero por qué es un protector del corazón? Porque estimula la función de contracción del corazón. ¿Pero por qué? Porque genera energía en la mitocondria de la masa muscular del corazón. El corazón es un músculo, no es otra cosa. Entonces, la coenzima Q10 tiene una función antioxidante que normaliza el uso, normaliza la función de la mitocondria. Entonces, preserva la función de la mitocondria, aumenta la producción de energía, de ATP en la mitocondria. Aparte que tiene capacidades como antioxidante, también regenera el ADN. Tiene una capacidad antioxidante a nivel genético. Es importante, pero sobre todo la coenzima Q10 es fuente energética. De hecho, insisto, en la medicina tradicional se está utilizando para problemas de corazón, para que ese corazón dure más, para que trabaje más pero sufra menos. Pero esta extrapolación también se hace a nivel muscular. Tenemos carnitina. ¿Qué es la carnitina? La mitocondria, para sacar ATP, para sacar energía, trabaja con oxígeno y también ¿sabéis qué utiliza? Utiliza la grasa. La grasa que tenemos en nuestro metabolismo. Entonces, la carnitina lo que hace es mete grasa en la mitocondria. Le está metiendo materia prima para que produzca energía a la mitocondria. ¿Para qué se utiliza la carnitina? En las dietas, cuando vais a un nutrólogo o vais a un médico que os va a hacer una dieta, muchas veces recomienda carnitina. ¿Por qué? Porque vamos a quemar grasa. Con la carnitina vamos a quemar grasa. Cuando tienes un hígado graso o un corazón graso, es decir, cuando tienes grasa en torno al hígado o en torno al corazón, ¿qué te recomienda el digestivo? ¿Qué te recomienda el cardiólogo? Carnitina, porque la carnitina te quema la grasa que tiene el corazón y el hígado. Entonces, ¿la carnitina qué hace? ¿Cómo quema la grasa? La quema, pero la quema generando energía. La mete dentro de la mitocondria y esa mitocondria genera más ATP. Entonces, con la coenzima Q10 nos aporta el MindMaster. Y a carnitina estamos normalizando el metabolismo energético a todos los niveles. A la fibromialgia, sí, pero a todos los niveles y a nivel de todas las patologías. Para el deporte, para que se encuentre cansado, para que no puede tirar con su vida porque tiene un estrés que no se lo pesa, al que ha dormido mal y me cacho en la mar, tengo que aguantar un mes durmiendo mal porque no me queda más remedio. A esas personas les normaliza el metabolismo energético. ¿Qué aporta también? Aporta vitamina. Aporta la vitamina B1. Que la vitamina B1 fundamentalmente ayuda en la contracción muscular y la conducción nerviosa. Aporta vitamina B12. Que la vitamina B12 actúa en las anemias y actúa en el metabolismo del sistema nervioso central. Aporta ácido fólico o vitamina B9, que por ejemplo que se ha visto cuando hay una carencia de ácido fólico hay mayor tendencia a depresión. También por ejemplo cuando tenemos una falta de fluidez mental y falta de fluidez verbal y aportas ácido fólico, en muchos pacientes mejora esa fluidez mental y esa fluidez verbal por esa vitamina B. Aparte que también influye el metabolismo del hierro con respecto a las anemias y el cansancio. Tenemos vitamina E que, como hemos dicho, es antioxidante, un gran protector del corazón, pero un gran antioxidante que actúa también quitando radicales libres para la función mitocondrial y para la función circulatoria. Tenemos hierro en el MindMaster que mejora el transporte del oxígeno, oxigena más, con las anemias, mejora la función, quita el cansancio, también aumenta la resistencia a las enfermedades. Y tenemos el té verde y la uva. El té verde, ¿qué nos aporta en el MindMaster? Es un antioxidante. Yo voy a destacar dos elementos. Tiene la epigalacatequina, es un flavonoide. Entonces, esto actúa como antioxidante, tiene una potencialidad enorme. La capacidad antioxidante del té verde es por este flavonoide. Y luego también actúa como energetizante por la teína. Nos pone las pilas, nos levanta, aparte de ser diurético. Bueno, pero que esto no viene al caso con esto. Y la uva nos aporta resveratrol, que el resveratrol también es un potente antioxidante, que insisto, nos va a actuar en la producción de ATP, de energía, en la mitocondria, como antioxidante, nos mejora el riego generando óxido nítrico en el endotelio, es un antitumoral, bueno, que ahora no viene al caso, pero también tenemos que mejora la salud mental, disminuye la posibilidad de padecer Alzheimer y demencia.
los estudios con resveratrol. Entonces, ¿qué tenemos con el MindMaster? Un poco, y os leo ahora las indicaciones que tenemos nosotros, creo que están por aquí, las indicaciones con respecto al MindMaster, que normaliza el metabolismo energético, normaliza la función del sistema nervioso, normaliza la función psíquica, disminuye el cansancio y la fatiga, normaliza la función cognitiva, protege las células del estrés oxidativo. ¿Por qué? Porque hemos visto, no es porque sí, o sea, no es porque seamos muy listos, muy guapos, muy altos y esto funciona. Esto funciona porque está demostrado científicamente que funciona. Y además está con respecto a la fibromialgia, está funcionando en las pocas causas que sabemos que están influyendo en la producción de la fibromialgia. Claro, en base a esto, una persona toma MindMaster y me dicen pacientes, vamos, Aurora os puede comentar, una de las socias de Sevilla, a mí me enseñó, me sorprendí, de una enfermera, un Twitter que le mandó, decir, de su madre, decir, oye, pues es que lleva tomando poco tiempo el MindMaster y es que no tiene ningún síntoma de fibromialgia. Dices, me quité el sombrero. Al principio de entrar en el R, no entendía por qué. Digo, ¿esto qué es? Es que tiene su porqué. Ojalá todos los casos sean como el que os he expuesto que a mí me presentó Aurora. Ojalá. Y como muchos casos que me habéis comentado vosotros con el MindMaster. Ojalá. Pero lo que sí tenemos, aunque no sean tan espectaculares, sí que vamos a mejorar la calidad de vida de una persona con fibromialgia y vamos a bajar la progresión o parar la progresión de esa fibromialgia. ¿Qué más podemos utilizar que tengamos nosotros? Toma ya, Pro12. Yo sabéis que soy un enamorado de la flora. La flora tiene, a un día hablaremos solo del Pro12, porque tiene para un seminario y más. Porque tiene tantas cepas, el Pro12, tiene tantas cepas, y cada cepa tiene un efecto terapéutico diferente, que cuando los desglosemos, os vais a tomar lo vais a poner a tomar todos, Pro12, hasta el bote os vais a tomar. Ya veréis, ¿eh? Es fantástico. ¿Pero por qué? Hay 12 cepas de probióticos en el Pro12. Lleva fructooligosacáridos, que es el prebiótico, es el abono para que esa flora asiente en nuestro intestino. Tiene un microencapsulado patentado especial. ¿Por qué? Porque el gran problema de cuando nosotros tomamos flora es el paso por el estómago. El estómago es ácido, tiene un pH de 2. Y además es bueno que sea así. ¿Por qué? Porque la función del estómago es protegernos. Porque todas las bacterias que entran por el estómago, si nuestro estómago no las inutilizase, estaríamos muertos hace mucho tiempo. Claro, por eso, ¿qué aportamos? Estamos aportando, y no es una exageración, 1.000 millones de bacterias. O sea que son bacterias, ¿eh? Que empieza a contar, y 1.000 millones no son 100.000. Ni 1 millón, es que son 1.000 millones de bacterias. Y dices, pero qué barbaridad, esto me quiere intoxicar en bacterias. No, porque muchas se van a inutilizar en el estómago. Y nosotros, con nuestro preparado, con nuestro encapsulado especial patentado, se van a inutilizar muchas menos. Precisamente por ese microencapsulado que llevamos. Es un doble encapsulado, que cuando el ácido quiere estropear el primer encapsulado, el segundo encapsulado ya está en el intestino. Es un poco la función. Entonces, van a pasar la barrera del estómago muchas más bacterias viables que junto con el fructooligosacárido, el prebiótico, van a sentar más fácilmente. Entonces, el Pro12, el Probiotic 12, nos va a atenuar frente al síndrome de intestino permeable. Hay mucha experiencia con respecto a la mejoría del intestino permeable utilizando probióticos, y más todavía con una fórmula simbiótica como la nuestra. ¿Por qué es simbiótica? Porque tiene prebióticos, los fructooligosacáridos, y probióticos, las 12 cepas de bacterias. ¿Qué experiencia hay usando, ya hablaremos más despacio, pero la quiero nombrar un poquito por encima? ¿En qué puede influir una mala flora intestinal? En enfermedad celíaca, en diabetes, en asma, en obesidad, en enfermedad inflamatoria intestinal, dermatitis atópica, fibromialgia, psoriasis, depresión, ansiedad, hipertensión, pensamientos agresivos. Todo esto hablo de estudios científicos. Que elementos que influyen negativamente o que se producen cuando tenemos una mala flora intestinal, o cuando haces un trasplante de caca a nivel experimental, corriges este tipo de patologías. Tú, por ejemplo, tienes un ratón con psoriasis. Coges esa flora bacteriana de ese
de ese ratón con psoriasis. Haces un trasplante de cacas, coges sus cacas y se las metes a un ratón sano. Pero estás metiendo la flora bacteriana de un ratón con psoriasis. Pues ese ratón sano que le has metido esa flora acaba generando psoriasis. Gírate, baila. Y eso con todas las patologías que he dicho, ¿eh? Ya hablaremos un día de lo que es el PRO12 más a fondo, ¿no? Regula el eje cerebro-intestino, mejora las defensas y sobre todo, si regulamos el síndrome intestinal permeable, hiperpermeable, aumenta la absorción de nutrientes y disminuye la absorción de tóxicos. Estamos actuando de fondo. Cuando tomamos un magnesio, si tenemos una flora intestinal, que el magnesio es muy bueno para el exceso de tono muscular de las personas con fibromialgia, se va a absorber y va a actuar en esa persona. Y vamos a disminuir la acidificación del terreno, la intoxicación por ese exceso de permeabilidad intestinal, si nosotros conseguimos estabilizar la flora intestinal. ¿Qué otro elemento tenemos? Tenemos otra joya que no somos conscientes que lo tenemos ahí. Sí, esta es otra joya. Pero la que quería ir yo es a ver, me la he pasado, disculpadme. Esto es. Ahí está. Esto, el Vitactiv. El Vitactiv es una auténtica joya. Yo esto lo quiero ver más a fondo el próximo día cuando hablemos del síndrome de la astenia otoñal, ¿no? Es un concentrado de frutas y verduras, pero es un concentrado bestial. Sobre todo, ¿qué nos aporta? Bueno, tenemos uva roja, grosella negra, escaramujo, fresas, moras, ciruelas, grosella roja, limones, melocotones, albaricoques, frambuesas, bayas de mora, tomates, zanahorias, endivias. Es impresionante la cantidad de frutas y verduras de las cuales se ha sacado el complejo de vitamina B y vitamina D que estamos aportando en el Vitactiv. Pero lo importante no es lo que estemos dando. Lo importante es que no son vitaminas sintéticas. Ahí está la magistralidad de este producto. Porque nosotros podemos generar vitamina B12, ¿vale? De laboratorio generamos vitamina B12, generamos vitamina C, generamos vitamina B1, generamos vitamina E, generamos vitamina A. Son vitaminas y son naturales, aunque sean de origen sintético, pero son afines a nuestro cuerpo. Pero la cuestión de estas vitaminas es que están extraídas de una matriz natural. ¿Qué significa? Que las vitaminas en una verdura o en una fruta no están solas. Están haciendo una función con unos cofactores, con unos antioxidantes, con unos oligoelementos que están potenciando sinérgicamente el efecto de esa vitamina. Y cuando nosotros la sacamos de las frutas y las verduras, estamos sacando esa vitamina con esa matriz natural que lleva esos cofactores, que lleva esos nutrientes, esos principios activos de las plantas antioxidantes que están potenciando y multiplicando por 10 el efecto de la vitamina D, el efecto de la vitamina E, el efecto de la vitamina B1, B2, B6, B12, B3, B5 que tiene el Vitactiv. Eso es la magistralidad del Vitactiv, que sé que hasta ahora no lo habíais explotado, pero que sepáis que tenéis un arma. Y con eso, con este arma, claro, con 5 mililitros al día es suficiente para conseguir el mismo efecto que tomando una vitamina, un complejo de vitamina B balanceado en 50. O sea, dosis 100 veces mayor. Pero por esa sinergia de todos esos cofactores. Entonces, el Vitactiv, con el aporte de vitamina D, la vitamina D es para el sistema inmunológico, la vitamina E es un antioxidante, ya hemos dicho, la B1 contribuye al correcto función muscular, a la transmisión del impulso nervioso, la B2, con eso lo tenéis, vamos, que no estoy diciendo nada nuevo, creo que aquí lo estamos viendo, lo tenéis ahí lo tenéis, no hace falta que os lo lea como un loro, pero que cada una de las vitaminas veis que tiene una funcionalidad con respecto a la fibromialgia. Por ejemplo, la vitamina B3, que es la niacina. La niacina que estoy señalando con el puntero es vitamina B3. Reduce la sensación de cansancio y fatiga. ¿Qué es eso? Fibromialgia. El ácido fólico o vitamina B9. Perdón, el pantoténico.
el ácido pantoténico, la vitamina B5, ¿dónde lo tenemos? Contribuye al rendimiento intelectual normal y ayuda al metabolismo de las hormonas, vitamina D y algunos neurotransmisores. La vitamina B8, la biotina, contribuye al metabolismo energético normal y a la función normal del sistema nervioso. Es que esto que está puesto aquí no está puesto para justificar que está funcionando esto en la fibromialgia, sino que está justificado por la EFSA, que estamos avalados científicamente por la función de lo que lleva, y resulta que va de maravilla, por decir una palabra, para la fibromialgia. ¿Qué más tenemos para la fibromialgia? Ahí en nuestra mano. ¿Qué hay aquí? ¿Qué hay aquí? No. No está metido. Discúlpame, Hila, pero no te he dicho. El Fiberbus. Conocéis todos la fibra, ¿no? La fibra que es harina de algarrobo, 40 gramos por 100 gramos de fibra, o sea, por cada 10 gramos estamos metiendo 4 gramos de fibra, que se dice pronto. Goma guar, que es una leguminosa, y también tiene harina de konjac, que técnicamente es una planta que se llama Amorphophallus konjac. La harina de konjac, o sea, el Amorphophallus konjac es una fibra, es la fibra que mayor capacidad de absorción tiene en la naturaleza. 1 gramo de esta fibra es capaz de retener 200 mililitros de agua. Por eso se utiliza como saciante en las dietas, porque tú echas la fibra en agua y en pocos minutos se hincha y hace un bolo. Ese bolo se mete al estómago y ya no hay quien meta más cosas en el estómago, es un saciante, ¿no? Pero bueno, a mí me importa un pimiento ahora mismo el efecto saciante de la fibra. ¿Yo por qué recomiendo la fibra? La fibra, cuando nosotros tomamos esta fibra, la harina de algarrobo, el goma guar y la konjac, no se absorbe a nivel de intestino de los mamíferos, sino que se mezcla con sus jugos gástricos, sus jugos digestivos, y cuando llega al intestino grueso, se metaboliza por las bacterias en ácidos grasos de cadena corta. Y resulta que esos ácidos grasos de cadena corta es el alimento del cual comen los probióticos, las bacterias del intestino y nuestras células intestinales. Nutre a las células intestinales. Esos ácidos grasos de cadena corta. Aparte de que tenga un efecto saciante, un efecto de bajar la glucemia, de bajar los triglicéridos, de bajar el colesterol. En este caso, con la fibra lo que vamos a ayudar es a corregir el síndrome de intestino permeable. Ya hemos dicho también en la fibromialgia, hemos dicho también que tenemos un organismo ácido. Estamos muy retoxicados, estamos muy acidificados. Aparte que la aloe vera, cuando lo tomamos en el Mind Master, está produciendo un efecto depurativo y alcalinizante. Si nosotros aportamos mirad, aquí está el Fiberbus. En fin, que no tiene cabeza, tiene que tener pies, decían en mi pueblo. El ProBalance, estamos en el ProBalance. Aparte de que estamos metiendo elementos alcalinizantes que nos van a ayudar a la flora intestinal, que es lo de menos, estamos neutralizando el exceso de acidez en el organismo. Y cuando nosotros regulamos el equilibrio ácido-base en el organismo, estamos haciendo que nuestro cuerpo ahorre energía para intentar recuperar ese equilibrio ácido-base. Cuando estamos acidificados, nuestro cuerpo va a intentar alcalinizar, sea como sea, aunque sea utilizando calcio en nuestro cuerpo para neutralizar esa acidez. Pero eso es un gasto energético, que es un sobreañadido a las personas que tienen una mala producción energética debido a la fibromialgia. Entonces, si ese exceso de acidez del organismo está afectando a la producción de energía, si nosotros neutralizamos este exceso de acidez, estamos ahorrando ATP, estamos ahorrando energía que la vamos a dedicar a recuperar ese cansancio. Y por otra parte, fundamental, la alcalinización va a neutralizar ese estado inflamatorio de fondo en nuestro organismo. Va a neutralizar acidez, va a neutralizar radicales ácidos libres y va a acabar con esa inflamación en sistema nervioso central o donde esté. Y tenemos otra de las reinas es que hablaremos más detenidamente también cuando hablemos de la astenia primaveral o de las defensas, es el calostro.
Ya conocéis todos el calostro, es una reina del laboratorio, funciona que se la espera. ¿Qué es el calostro? El calostro es la leche sobrante de las 12 primeras horas de la producción de teta, ¿no? Mirad, cuando se da a luz, mamá produce teta, mamíferos de todo tipo. La mamá humana, cuando da a luz, lo primero que sale de la teta es el calostro. Y que muchas mamás dicen, joroba, pero si no me sale nada de la teta, pero si esto es espeso, amarillento, y esto, el niño se va a quedar con hambre. Y ese miedo hace que muchas veces se deje la teta y se dé lactancia materna, lactancia maternizada, se den las leches maternizadas. Un grave error, porque la teta es el bueno, bonito, barato, es lo más adaptado al metabolismo de nuestros bebés. Total, que los 3 primeros días de lactancia materna, la mamá produce calostro, que aparentemente puede ser muy poquita cantidad, pero es tan nutritivo, es tan rico en nutrientes, que es lo suficiente para mantener ese niño durante 3 días. Pero no solo es eso, sino cuando el niño sale del vientre, es un niño que sale desprotegido, no tiene ninguna defensa, y la mamá esas defensas se las está metiendo en el calostro, y además el calostro, la función que tiene el calostro en los 3 primeros días que la mamá le está dando teta al niño, que produce calostro en vez de leche materna, está adecuando el intestino para el proceso de asimilación de nutrientes que luego le va a meter por la teta. Aparte que son nutrientes concentrados, le va a regular ese intestino, le va a regular la flora intestinal y le va a permitir que haga un buen proceso de asimilación y un buen proceso digestivo y un buen estímulo inmunitario, le está protegiendo. Eso, solo eso es el calostro, que se dice pronto. Si la naturaleza, o sea, nosotros estamos adaptados desde hace muchos miles de años a la subsistencia y nuestros mecanismos de pervivencia son los que mejor nos va a permitir adaptarnos a esa pervivencia en nuestro entorno medioambiental. Y si la mamá durante 3 días produce para el bebé calostro, no es un error evolutivo, es que es lo mejor que puede producir para proteger a ese niño y para regular toda la función digestiva, desde la flora a la absorción. Eso es el calostro. Entonces, el calostro que nosotros estamos utilizando es un calostro sobrante de las 12 primeras horas de que la vaca, no es de la mamá, evidentemente, de que la vaca ha empezado a dar teta. Son el sobrante de leche de las 12 primeras vacas. Pero sobre todo una cosa muy importante, que somos lo que comemos. Eso siempre se ha dicho. Comemos sano, estamos sanos. Y si nosotros cogemos una vaca estabulada, una vaca que esté comiendo pienso, la calidad de la leche no es buena. Y si nosotros cogemos la leche de una vaca que se cría en un sitio que no hay pasto, esa leche no va a ser de calidad. Entonces, ¿qué estamos utilizando? Estamos utilizando vacas suizas, vacas austríacas y vacas alemanas, que es la excelencia de producción de leche, la leche centroeuropea. Vale, entonces, eso tenerlo en cuenta, la calidad. Hoy no he hablado de la calidad de la aloe vera, hablaré el próximo día. Entonces, es importante tener en cuenta que estamos utilizando un calostro de máxima calidad y muy biocompatible, en el sentido que somos respetuosos, o sea que si la vaca produce teta es porque tiene un ternero. Tú no estás matando de hambre al ternero o alimentando inadecuadamente para que saquemos calostro y lo comercialicemos, sino que estamos utilizando, insisto, el sobrante en esas primeras horas, 12 primeras horas de haber alimentado ese ternero. El calostro es muy sensible, se procesa con sumo cuidado, lo mismo que el gel de aloe vera, con sumo cuidado para mantener todas sus propiedades. De hecho, yo recomiendo siempre el mantenerlo en un sitio fresco, crudo, una vez que abrimos el calostro, ¿no? Ya os he comentado para el bebé para qué es. En este caso, ¿qué nos interesa? Nos interesa como adultos, cuando tomemos el calostro, fortalecer el aparato digestivo, regular cualquier tipo de diarrea, actuar sobre la carencia de nutrientes, de defensas, actuar previniendo osteoporosis, previniendo patología cancerosa. Pero bueno, 3 aspectos del uso del calostro con respecto a la fibromialgia, ¿no? Primero, restaura el intestino permeable.
lo que hemos dicho, es prebiótico y es probiótico, porque una de las cosas que aporta el calostro son lactobacillus bifidus. Son los acidófilos de toda la vida que lleva el yogur. Restaura las proteínas portadoras de minerales dentro del exterior al interior de nuestro cuerpo. Es bactericida, es antifúngico. Entonces, restaura la permeabilidad intestinal. En segundo lugar, es un inmunomodulador. Actúa tanto levantando las defensas como bajando la actividad inmunitaria frente a nuestro cuerpo, la actividad alérgica. Y hay una sospecha también de que una fibromialgia es una respuesta inmunitaria frente a elementos que son nuestros, que no son inherentes. Ese efecto inmunomodulador del calostro pudiera tener, en caso de que eso confirme esa teoría, pudiera tener un efecto sobre esa respuesta inmunitaria excesiva de nuestro cuerpo frente a nuestro cuerpo. Y por último, que es por lo que hoy en día se está valorando considerar doping o no doping, porque aumenta muchísimo el rendimiento muscular y el rendimiento deportivo. El rendimiento aumenta tanto, mejora mucho la fatiga muscular y aumenta un 20% la fuerza muscular y la resistencia y el tiempo de recuperación muscular, que desde que yo hago un ejercicio hasta que voy a hacer otro, acorto el tiempo que mi musculatura es capaz de recuperarse, me va a dar pie a hacer otro ejercicio en menos tiempo de recuperación. Entonces, este es otro elemento añadido que es importante para el uso del calostro con respecto a las fibromialgias. Es decir, primero restaura la permeabilidad intestinal, que evita el exceso de acidez y la acidificación que tienen las personas que tienen fibromialgia. Y eso nos va a generar un estado inflamatorio de fondo que afecta a nuestro sistema nervioso central. Actúa sobre la hipotética reacción inflamatoria de ataque de nuestro sistema inmunitario a nuestras células o proteínas que generan esa inflamación en nuestro cerebro. Es un inmunomodulador. Y en tercer lugar, actúa sobre ¿qué? Sobre el rendimiento muscular, sobre el cansancio muscular. Hemos dicho que fibromialgia es cansancio y dolor.